Como decíamos, una vez aprobada la Constitución de 1869, la tarea que le queda al gobierno es buscar un monarca que quiera asumir la corona española con las limitaciones que le establece esa propia Constitución, y el proceso no será sencillo. Finalmente el elegido es Amadeo de Saboya, que va a reinar como Amadeo I, y que desde el inicio se encuentra con enormes dificultades, puesto que llega un par de días o tres después del asesinato de Juan Prim, que ha sido su gran valedor, y de hecho el primer acto oficial que tiene que hacer nada más llegar es acudir al entierro de Prim. Más allá de ese hecho concreto, la verdad es que va a contar con poco apoyo y con numerosos y diversos enemigos. Por un lado, los sectores más conservadores, los moderados, los liberales moderados, la Iglesia se oponen a la monarquía de Amadeo. De hecho, desde el principio están intentando gestionar la vuelta de los Borbones. Difícilmente en el caso de Isabel II, pero quizás sí en el caso de su hijo Alfonso, el futuro Alfonso XII. Tampoco cuenta con el apoyo de los republicanos, que obviamente querían una república y no una monarquía, por muy constitucional que esta fuera. Pero es que además se ha producido en este periodo, se produce el levantamiento carlista, lo que va a ser la tercera guerra carlista, puesto que, bueno, a falta de Isabel II, consideran que es su momento también de asumir la corona, y en 1868 se ha desatado un levantamiento, una guerra en Cuba, la que será la Guerra de los 10 años, lo que, bueno, le confiere a Amadeo de Saboya, pues tiene que hacer frente a dos frentes militares distintos, uno interno con el levantamiento carlista y otro, pues, en Cuba, que era la joya de la corona de las colonias españolas. Si por si eso fuera poco, tampoco la coalición gubernamental funciona bien, hay grandes divisiones entre los que han formado gobierno, entre progresistas, demócratas, y los apoyos de Amadeo de Saboya pues son, como decimos, escasos. De hecho, apenas 2 años y poco más y pocos meses después de hacerse con la corona española, renunciará al trono a inicios de 1873 y regresará a Italia. Famoso su texto en el que, bueno, explica que si los enemigos, habla de los enemigos de España que están dentro de la propia España, y que él considera que es imposible regenerar esto. La marcha de Amadeo de Saboya deja pocas opciones políticas y prácticamente la república pues llega por descarte, porque prácticamente no quedaba ya otra opción. Se proclamará a inicios de 1873 la primera república, que durará solo 11 meses, y en esos 11 meses tendrá 4 presidentes, los 4 presidentes que vemos ahí: Figueras, Pi y Margal, está mal escrito, Salmerón y Emilio Castelar. 4 presidentes en 11 meses da idea de la inestabilidad de esta república, un régimen que ya nace, si no moribundo, bastante herido, porque en realidad cuenta con pocos apoyos también y con mucha oposición. Decíamos al inicio del sexenio democrático que los republicanos pues formaron parte de esas juntas locales que provocaron la gloriosa, o que empujaron a su triunfo, pero ya para 1873 muchos de aquellos que eran republicanos en 1868 se han desencantado con ese proyecto, y muchos de ellos ya se están acercando a las nuevas ideologías obreras que han ido penetrando durante el periodo del sexenio democrático, tanto el anarquismo como el marxismo. Así que la república nace con poco apoyo y además con una gran división interna. Dentro del republicanismo hay dos grandes tendencias: los llamados unitarios, que son partidarios de un Estado centralizado y que estarían representados por Castelar, este señor que vemos aquí, el cuarto presidente de la República, mientras que, por otro lado, los federalistas, partidarios de un Estado federal, de un Estado descentralizado, que están liderados por Pi y Margal. Estas divisiones, estos problemas que se explican en este vídeo que tenéis aquí, se unen a un problema que quizás será el más importante al que tenga que hacer frente en la Primera República, que será el cantonalismo. El cantonalismo es un fenómeno complejo, como explicamos ahí, que mezclaría aspiraciones autonomistas con la mezcla de ideas de carácter
obrero, de la ideología obrera. Los cantones son como entidades autónomas que se declaran en rebeldía con respecto al resto del Estado y que pretenden autoorganizarse. La represión del cantonalismo será un problema complicado porque, bueno, digamos que muchos de estos cantonalistas son antiguos republicanos, para el republicanismo ir contra ellos es bastante difícil y de hecho provocará la dimisión de Pi Margall, que se niega a la represión de este movimiento, y posteriormente el siguiente presidente, Salmerón, sí que llevará a cabo cierta represión para controlar este movimiento, pero se negará a firmar penas de muerte. Este cantonalismo va a desgastar mucho al gobierno republicano y a ello se unen también pues los problemas heredados de la época de la monarquía de Amadeo de Saboya, tanto la guerra carlista como el problema en Cuba. Con esta situación, pues bueno, es bastante complicado el proyecto republicano, se halla muy débil, con poquísimo apoyo, con, como hemos dicho, divisiones internas bastante grandes, y eso facilitará el triunfo del golpe militar del general Pavía a inicio del 74, que entrará con su caballo allí en las Cortes y frenará el proyecto republicano, impondrá una república de carácter autoritario que dirigirá Serrano como una especie de transición hasta la vuelta de los Borbones en la figura de Alfonso XII a finales de 1874, inicio de 1875. De este modo se cerraba el experimento tanto republicano como en general del sexenio democrático de ampliar la participación popular, de establecer más derechos, más libertades, y este proyecto, pues como decimos, acaba en fracaso y se producirá una vuelta a un liberalismo de carácter conservador, aunque con algunos cambios importantes con respecto a lo que hemos visto en el reinado de Isabel II.